Si viste el video anterior, podrás recordar que te ponía el ejemplo que tu vida es como si fuera un rompecabezas emocional, en el que si te hicieron falta algunas piezas o te sobraron algunas piezas, eso va a formar un esquema. Y además, el día de hoy quiero dar un paso junto contigo. Quiero ayudarte a entender que no solamente está ese rompecabezas ahí, sino que hay algunas partes o versiones de ti que arman el rompecabezas, que toman decisiones, que incluso tienen objetivos diferentes, y esas partes en terapia de esquema les vamos a llamar modos. Yo soy David Gutiérrez, terapeuta de esquemas, y quiero compartir que un modo es una versión de ti que se formó a partir de que en tu historia de vida viviste algunas experiencias traumáticas o complicadas que desarrollaron esquemas. Y por lo tanto, como somos seres de adaptación, hay una capacidad que tenemos los seres humanos de amoldarnos o de adaptarnos hacia lo que nos va ocurriendo. Es como si pudiéramos tener respuestas o si pudiéramos tener algún estilo en la que vamos a acostumbrarnos, afortunada o desafortunadamente. Quiero decir afortunadamente en el pasado y desafortunadamente en el presente, y que eso le va a dar pie a que los esquemas en el presente sigan teniendo un efecto. Eso es una duda que tienen muchas personas en consulta, que cómo es que algo que vivimos en el pasado tiene el día de hoy una repercusión en el presente. Justamente ese puente entre uno y otro son los modos. Los modos es lo que quedó en ti como una especie de secuela o como una característica que se desarrolló en tu personalidad a partir de eso. Y no me estoy refiriendo a que eres el protagonista de la película de Fragmentado o que tienes personalidades múltiples. No, simplemente significa que hay algunas partecitas de tu personalidad que se fueron amoldando ante eso que viviste, y que como ya no se actualizaron esas partes, siguen reaccionando como si aún estuvieras en esa casa, con esos padres, en esa escuela en la que tú estuviste. Y eso confirma y reafirma el dolor del pasado y lo haces presente. Quiero compartir contigo un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto. Imagina que dentro de ti hay un teatro. Y en ese teatro hay una repartición de actores, hay un guión y hay un director. El guión va a ser la historia de vida por la que tú pasaste. Y quiero ser muy claro aquí, es por la que ya pasaste. No es un mandato de que así tiene que ser en el futuro. Solamente ahí está escrito lo que tú viviste en la infancia y en la adolescencia. El director de la obra es tu parte más saludable. Le llamamos a eso en terapia que es tu adulto saludable. Es quien cuando crece toma el control y va a organizar y dirigir esta obra de teatro. Y la repartición de actores, aquí quiero ser también muy claro, son esos modos o esas versiones de ti del pasado que se desarrollaron a partir de ese guión. Y hay diferentes grupos en el elenco. Por ejemplo, tenemos los modos vulnerables. Estos son como lo que da origen a este guión. Los modos vulnerables son esa parte de ti, es esa parte de ti que se desarrolló con mucho dolor cuando no se cubrieron esas necesidades o cuando hubo un exceso. Puede haber una versión de un niño dentro de ti que es vulnerable, que está enojado, que es impulsivo, que fue indisciplinado. Hay muchos tipos de este reparto. Estos personajes se van a activar en momentos de tu vida cuando nuevamente de adulto vuelvas a estar en una situación que se sienta similar o que se parezca a lo que tú pasaste de chico. Lo vamos a entender más tarde. Otro grupo de personajes que le vamos a llamar que son los del estilo de afrontamiento. Y hay tres. Está el personaje rendido, que lee el guión y actúa 100% como lo dice ahí y no escucha al director de la obra. Está el personaje evitador, y ese personaje no quiere leer la obra, no quiere salir a la escena, le da miedo. Y está el personaje compensador, que va en contra de lo que dice ese guión y que va en contra incluso del director de la obra de teatro. Casi por último está los personajes que le vamos a llamar que son los modos parentales. Es decir, que conforme está ese guión, esos modos parentales van a ser el personaje del papá y de la mamá o de las personas que te hicieron sufrir en tu vida, que no te ayudaron, que pudieron formar esquemas. Entonces es como si ellos siguieran hablándote y tratándote de esa misma manera. Con esto quiero que recuerdes algo. Recuerda que este guión y estos actores son de tu pasado completamente.
pero los modos que son estos personajes van a seguir dirigiendo la obra de tu vida. Por lo tanto, cuando se activan los modos vulnerables, te vas a volver a sentir. La última parte de esta obra de teatro es el director, que ese es el adulto saludable que está intentando dirigir, pero aquí quiero compartirte algo. Cuando tú entras a terapia y cuando tú tomas la decisión de ya no vivir en tu sufrimiento, en ese punto es cuando puedes comprender el guión de esta obra, pero ya quieres cambiarlo. Ya no quieres estar bajo las mismas emociones y bajo las mismas situaciones. Lo que ocurre es que cuando intentas dirigir ese obra de teatro, tanto dentro como fuera de ti, estos personajes no se saben otra historia, únicamente están replicando una y otra vez las versiones, las historias o las escenas que ya conocen. Ponerte el ejemplo, cuando estamos en terapia y ese director está tratando de dirigir su obra interna, pues entonces se aleja un poquito y ocurre un caos en esta obra. El personaje vulnerable llora, el personaje parental comienza a gritar y a criticar de por qué está llorando el otro personaje, el personaje evitador apaga las luces y no podemos ver qué está ocurriendo. Realmente hay un desorden en esa obra de teatro, porque cada uno está cumpliendo ese rol que en el pasado tuvo una función, pero en el presente hoy nos está complicando el desarrollo de esta obra o de esta realidad que hoy quieres tener. Déjame conectar con el ejemplo de María para que puedas entender cómo un esquema se desarrolla con un modo. Yo te contaba que María en aquel momento, en el video anterior, cuando su pareja no le contesta el teléfono, eso se va a activar su esquema de abandono. Y ese esquema de abandono va a llamar, por así decirlo metafóricamente, a la obra de teatro a esa niña vulnerable. Y va a comenzar a llorar, ¿sí? Y luego esa niña va a llamar al siguiente actor, que ese es el estilo rendido o el personaje de la rendición, que lo que va a hacer es comenzar a marcar y a marcar a su pareja. Pero va a llegar un punto en donde va a ser tan intenso el dolor del personaje de la rendición que en algún punto va a llamar al personaje de la evitación. Ahí es cuando comienza a marcar a sus amigas, cuando comienza a tomar, cuando comienza a comprar y va a gastar todo su dinero. Pero también cuando ocurre todo eso, va a hablar al siguiente personaje, que es el modo parental, que es como las críticas de la familia de su padre, que le criticaban su cuerpo, que le criticaban su forma de ser, y entonces este personaje va a criticar a todos los demás. Y eso va a causar un caos porque si se fijan, a pesar de que María ya es una adulta, ya no está en su casa, ya no está con sus padres, ella está recreando, obviamente no de forma voluntaria, pero sí de forma a través de sus decisiones, o sea, es ella misma, no, estos modos no son otras personas, son versiones de ella, pero que están reactivando una y otra vez este sufrimiento. En este pequeño ejemplo de María es como yo quiero que tú entiendas que esos esquemas del pasado van recreándose a través de los modos del presente. Así que la terapia no es apagar el escenario o vamos a eliminar a ningún personaje, solamente vamos a dirigir tu propia obra de teatro. Así que la terapia no es eliminar a ningún personaje, sino más bien que tomes el control de la dirección de esta obra de teatro y que puedas dirigirla hacia lo que sea más conveniente para ti. Y que a cada uno de estos actores les demos un espacio, pero que no dirijan la obra. Te invito a que puedas suscribirte a mi canal para más contenido, que actives la campanita y que le des like a este video.